lanzamiento de la candidatura, en este caso de Susana, por más que el Frente Amplio con un programa común, va a tener 3 candidaturas en Maldonado. Sí, yo creo que tenemos una enorme posibilidad de recuperar el departamento y eso tiene que ver con un conjunto de factores. Una muy importante, el peso de los candidatos, tanto el Flaco como el Mojito, pero nosotros en particular queremos que Susana resume muchísimo de lo que el departamento precisa en términos de cercanía, de capacidad, de proyección. Y bueno, y también de alguna manera entendemos que este proceso de transición de gobierno que se está viviendo a nivel nacional se ensancha las posibilidades de transformación si a la vez se rodea de una mayor cantidad de gobiernos municipales y de municipios, porque muchas de las transformaciones requieren pensar los distintos niveles de gobierno integrados. Y si bien el Frente Amplio, de manera indiscutible, tuvo una actitud no discriminatoria cuando fue gobierno nacional, de hecho nunca hubo tantos recursos del gobierno central a los gobiernos departamentales sin discriminar, yo creemos que fortalece las posibilidades de cambio si logramos tener mayor cantidad de gobiernos departamentales. Este periodo que culminó de manera muy triste, una de las primeras medidas que tomó con respecto a los municipios es no adjudicar el fondo metropolitano, que particularmente golpeaba las intendencias de Montevideo y Canelones. Bueno, el Frente no va a repetir esa práctica, pero creemos que muchos de los desafíos que tenemos se amplían las posibilidades si logramos triunfo en varios departamentos. Las encuestas que manejamos hasta ahora dan que serían muchos los departamentos hasta que por primera vez el Frente estaría en posibilidad de hacer gobierno, como el caso de San José, Soriano, Durán, o recuperar otras intendencias. En muchas partimos como favoritos, pero bueno, la campaña recién empieza. ¿A qué se debe ese crecimiento de esta fuerza política, de revertir resultados y tener posibilidades en esos lugares, Oscar? También creo que son muchos factores. Yo creo que una tiene que ver con una evaluación del periodo que culminó, en el sentido de entender que hubo mayorías que fueron postergadas. O sea, los trabajadores uruguayos durante 4 años perdieron salario. Las jubilaciones fueron muy golpeadas. La reforma jubilatoria que se impulsó fue una reforma jubilatoria que recortó mayoritariamente derechos y endureció las condiciones para acceder a la jubilación. Fue un periodo de gobierno, además, nosotros decimos, muchas de las medidas, aún las que se están tomando en el final del gobierno, claramente tienen ganadores y perdedores. Cuando se vota una ley para regular el trabajo en plataforma y se establece que las grandes multinacionales, caso de Pedido Ya o de Uber, van a poder pagarle el salario mínimo nacional al trabajador y eso no va a ser ilegal, bueno, el no respeto a los laudos perjudica claramente a la mayoría que vive de su trabajo. Creo que muchas medidas de este gobierno han rumbeado en esa dirección. Y por otro lado, la capacidad que tuvo el Frente de salir de una derrota electoral muy dura y recuperar su vínculo con los movimientos sociales, cercanía, trabajo en territorio, armar un proyecto común. Creo que todo eso junto de aprendizaje fue lo que nos abrió las condiciones del triunfo popular. Y ahora eso nos carga de una enorme responsabilidad. Porque el triunfo ya pasó y ahora lo que tenés que generar es que a partir del 1 de marzo se noten cambios, en el sentido de un Uruguay más justo, más solidario, más democrático, que se enfrenten problemas estructurales que no admiten la menor demora. Es evidente que el tema de la pobreza infantil, de los salarios bajos, del trabajo digno, tiene que encontrar respuestas y esperamos estar a la altura. ¿Qué opinión o qué reflexión le merece lo que dijo Raúl Castro del presidente de la República? Y todo eso generó una situación, en fin, que dividió otra vez las aguas. No, la murga es sátira. No nos podemos enojar con la cultura. La murga es sátira, ¿no? Es una expresión de la realidad en vía de sátira, de lo grotesco. Eso pasa también en el teatro. Creo que es un error pensar que tenemos que estar regulando la creatividad. Porque te pinten un dibujo y no te gustó. ¿No te gustó? Mirá tu dibujo. Parece que en general el carnaval es muy crítico. Aún con esos términos, cajetilla y... Es muy crítico, sí, con todos. Cualquiera que recorre un tablado sabe que es muy crítico. Me parece que hay que aceptarlo sin mayor reparo, ¿no? No olvidándonos que cuando había mucho silencio acá en Uruguay, cuando las libertades estaban recortadas y había mucho silencio,
de medios de comunicación poderosos, algunos que se acomodaron en momentos del golpe de Estado a rendirle pleitesía a la dictadura. Uno de los pocos lugares de resistencia que decía lo que había que decir era ese carnaval. Entonces, ¿te puede gustar o no? Pero en realidad es hasta ahí. No te gusta, no vas al tablado, no lo ves. Está bien, pero digo, quizás sea una figura presidencial. Ya se perdió un poco el tema de... Yo lo que digo es que el carnaval... Está atribuyendo determinadas... o sea, pasa más de la broma. No es gracioso. ¿Qué dijo Cajetilla? Y algo más. No sé, no le dio gracia, el canal no se ríe. Pero en realidad me parece que sí. No sé, capaz que no vas mucho al tablado. Yo voy al tablado todos los años y todos los años se ríen del poder, de quien esté en el poder, ¿no? Yo me acuerdo cuplés que le hacían sátiras a Mujica grotescas, ¿no? Te puede causar más o menos gracia, ¿no? Pero transformar en hecho político una copla de carnaval, me parece que no va. A propósito de eso, y yendo al fondo del tema, sí, la posición del gobierno de escatimar las invitaciones, justamente que motivó lo de ese planteo de Castro, ¿cuál es la opinión? Bueno, a ver, ustedes son periodistas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos trabajadores de la construcción fueron asesinados el año pasado en Perú? ¿Tienen alguna idea? 25 por mafias vinculadas al gobierno del Perú. ¿Alguien habla del Perú? Yo me tomé el trabajo de recorrer titulares de prensa. Nadie investiga el Perú. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Capaz que ustedes me la pueden explicar. ¿Cuáles son las razones? A ver, en Guantánamo es un centro de detención y tortura ilegal. Está en Estados Unidos. ¿Qué pensamos de eso? O sea, 70 años que están en una dictadura bajo la pata. Lo que estoy en Guantánamo, hablando, ¿por qué eso no nos genera? ¿Por qué vamos a Qatar y nos parece que es bárbaro? Uribe, ¿no? Que tenía paramilitares y asesinados en Colombia. Y en Venezuela, las actas de la claro, selección. por eso digo, pero ¿por qué no es todos los países? ¿Por qué algunos sí y otros no? El gobierno pasado, ¿tú qué opinás de la invitación de Yañez Áñez de Bolivia, presidenta de Bolivia? Nada. Viste que está presa por golpista, ¿no? ¿Qué opinamos ahora de Bolsonaro? Vieron que la información de Fiscalía sostiene que tenía información del intento de asesinato de Lula. Bolsonaro, que lo aplaudían, ¿no? Dictadores de derecha. Hablemos de todos los dictadores. Lo que digo es, de derecha y de izquierda. Los que lo invitaron, ¿no tienen autocrítica para hacerse? ¿No? El año pasado fueron invitados, ¿no tienen autocrítica para hacerse? ¿No piensan que se equivocaron? Yo qué sé. Yo lo que estoy diciendo es que en general la relación con los estados no me parece que tenga mucho que ver con las dictaduras, ¿no? Me parece, ¿no? Si no, no se explica por qué parte del esfuerzo principal de este periodo de gobierno tenía que ver con construir mejores relaciones comerciales con China, ¿no? O parte de lo que se aplaudía el acuerdo con Qatar, ¿no? O Arabia Saudita, o sea, en términos de la inestabilidad democrática. En general, las preguntas sobre la democracia se concentran en tres países, ¿no? ¿Por qué no en todos los demás? ¿No? ¿Por qué no hay una mirada un poco más, de una perspectiva más general, ¿no? Si vamos a una perspectiva más general nos vamos a dar cuenta que son muy pocos los países en el mundo, Uruguay por suerte es uno, que puede presentar instituciones fuertes y democráticas, muy pocos. Entonces, me parece que es hora que esa discusión se pueda abrir un poco más. Yo creo algo, que el problema principal que tiene Venezuela, y por qué discutimos tanto de Venezuela, no es por la dictadura, es por el petróleo. Ese es el problema principal que hay en Venezuela. El interés principal, porque yo no puedo creer que durante un tiempo largo hubo bloqueo y sanciones a Venezuela por la democracia de la misma potencia que tiene relaciones íntimas con Arabia Saudita. ¿No es? Bueno, ¿cómo es? ¿Por qué hay un criterio tan distinto? Salvo que seamos los campeones mundiales de la hipocresía. Porque hay periodistas como nosotros presos, hay una cantidad de preguntas. Sí. Porque hay persecución. Porque ¿Sabes cuál es el país donde se asesinaron más periodistas? Por lejos, colegas tuyos. ¿Tenés idea del país de América Latina con mayor asesinatos de periodistas? México. No, antes de México. ¿No? México fue segundo. Colombia y Honduras. ¿No? ¿Cuál es nuestra relación con Colombia y Honduras? Lo que estoy diciendo es, ¿por qué? Bueno, en Palestina, ¿no? En Palestina hubo 200 periodistas asesinados, ¿no? ¿Qué opinas de Palestina con 200 de tus colegas asesinados? ¿No? Una tragedia, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ¿alguien piensa en términos de las relaciones? Si no, parece que la condena, los mecanismos de condena que tenemos son según quién.
Entonces, ¿Venezuela tiene problemas de democracia? Sí. ¿Derechos humanos? Sí. ¿Las elecciones fueron muy complejas? Sí. ¿La oposición también fue golpista? Sí. Intentó matar al presidente, ¿no? Y después convocó un golpe de Estado, ¿no? Todo eso pasa en Venezuela. Lo que estoy diciendo es que cuando vamos a reflexionar acerca de los países, de lo que pasa en cada país, se concentra la opinión según el país sin la misma rigurosidad.